Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar este seminario virtual. Recordamos que el objetivo de este seminario de hoy es explicar cómo mejorar la declaración de gastos de las entidades socias que participan en proyectos POCTEFA, y que este seminario va dirigido a los que estáis en proyectos transfronterizos de este periodo 2021-2027 y ya han hecho una declaración de gastos. Como todos los seminarios de la Secretaría de POCTEFA, se graban, se subirá en la web en unos días y también se subirán las presentaciones PowerPoint, lo que vamos a ver en este webinar. Queremos aprovechar desde la Secretaría para recordaros lo importante que es que cumpláis con las obligaciones de avanzar en los proyectos tal y como se han aprobado, de calendario, ejecución de gastos, entregables, y en concreto que enviéis una declaración de gastos anual. Sabéis que el programa también tiene unos compromisos de envío de gasto anual y es fundamental la colaboración de todos. También os queremos recordar que una vez finalice vuestro proyecto y tal y como está descrito en el acto de subvención de la ayuda FEDER que firmáis cada proyecto con la autoridad de gestión, las entidades disponen de 90 días desde esa fecha de finalización del proyecto para presentar la última declaración de gastos. Bueno, comentaros también que tras la presentación que hará el controlador de primer nivel, habrá un espacio de preguntas que os explicaremos el acceso, las instrucciones de acceso que se hace a través de la plataforma Slido. Y bueno, sin más, le voy a dar la palabra a nuestra gestora de proyectos, Delphine Liégeois, que nos va a presentar una nueva guía de registro y declaración de gastos de SIGEFA, que ya está disponible en línea. Bueno, adelante, Delfín. Gracias, Pilar. Buenos días a todas y a todos. Voy a compartir un momento mi pantalla para presentaros la guía. Aquí. Bueno, deciros que a lo largo de las declaraciones de gastos que hemos recibido en el 2025, hemos podido observar que lo que a veces generaba dificultades a las entidades a la hora de presentar sus declaraciones es simplemente saber cómo usar la plataforma y, en particular, dónde subir los distintos documentos justificativos de los gastos. Es por ello que desde la Secretaría Conjunta, junto con los controladores de primer nivel, hemos elaborado esta guía que os presento ahora. Es una guía que se centra en la plataforma SIGEFA, en las tres pestañas que veis ahora en la pantalla. Reconocéis la parte superior en SIGEFA cuando entráis en vuestro espacio, en vuestro proyecto. Las pestañas en concreto de registro de justificantes, de declaraciones de gastos y de solicitud de reembolso que realiza en este caso el jefe de fila, la entidad jefa de fila. Entonces, en esta guía encontraréis en particular dónde cargar los documentos justificativos de los gastos en la plataforma, utilizando de manera adecuada las pestañas y los menús desplegables que tenéis ahí a vuestra disposición. Encontraréis cómo presentar una declaración de gastos. Encontraréis también, por ejemplo, dónde descargar el informe del controlador de primer nivel cuando vuestra declaración ha sido certificada y habéis recibido una notificación. También veréis cómo responder a dicho informe, es decir, cuándo y cómo presentar las alegaciones en la plataforma. Aquí estoy hablando de la declaración S, que es la declaración S por suspendida, que presentáis cuando en la primera declaración de gastos que habéis presentado hay gasto suspendido. Entonces, esta guía os detalla paso a paso y pestaña por pestaña esas etapas de registro, de declaración, de subsanación y de solicitud de reembolso. Si seguís esa guía, también permite que cuando el controlador realice el control de vuestra próxima declaración, encuentre todos los documentos en el lugar correcto, lo cual facilitará mucho la validación de los gastos. Importante destacar que esta guía no sustituye en ningún caso al manual del programa,
tampoco es un manual, no es un manual de justificación, es decir, que no presenta de forma exhaustiva los documentos que deben aportarse. Se trata de una guía destinada a acompañaros en el uso de la plataforma SIGEFA para estas etapas. Aquí os presento un poquito el aspecto de la guía a través de dos páginas de ejemplo. Ya la descubriréis a vuestro ritmo. Podéis ver que es una guía que se quiere didáctica, fácil de uso, con pantallazos. En la página izquierda, por ejemplo, reconocéis la ficha de registro de gasto, pues encontraréis en la guía campo por campo cómo se debe rellenar esa ficha. En la página derecha veis, es un ejemplo, veis, por ejemplo, cómo se tiene que rellenar las pestañas proveedores y contratos de proveedores a la hora de subir la justificación, la documentación justificativa, qué documentación bueno, cómo se sube esa documentación y dónde. ¿Dónde podéis encontrar esa guía? Pues la podéis descargar en la web de Poctefa, poctefa.eu. Cuando entráis en la página, siempre veis en la parte de arriba esas pestañas. Pasando el ratón encima de documentación, os aparece la franja amarilla que veis ahora en la pantalla y podéis seleccionar herramientas y manuales. Bueno, imagino que conoceréis esa página porque ahí es donde encontráis también el manual del programa, pero también debajo hay más apartados. Está el apartado de documentación para convocatorias de proyecto y debajo herramientas para la implementación de proyectos. Aquí, pinchando en la flechita, encontraréis bueno, varios documentos. El primero es la guía SIGEFA para registro y declaración de gastos, de la cual estamos hablando. Y debajo os recuerdo que también tenéis a vuestra disposición plantillas, modelos y un enlace hacia todos los webinarios de este periodo de programación. Como sabéis, todos los webinarios están grabados y disponibles en esta página. Invito a las personas presentes hoy a informar a las entidades socias de su proyecto, de la existencia de esa guía, compartirla para que también se puedan beneficiar de esa herramienta. Y bueno, os agradezco vuestra atención y sin más demora voy a pasar la palabra a Grant Thornton, el controlador de primer nivel. Hoy está con nosotros Miguel Calzada y está acompañado de Diego Álvarez. Hola, buenos días a todos. Bueno, os voy a compartir pantalla para mostraros la presentación que vamos a llevar a cabo ahora. Como sabéis, ya he comentado Delfín, ya hemos hecho diferentes webinarios durante el año pasado. Uno inicial para explicar cada una de las tipologías de gasto y uno segundo más específico sobre temas de contabilidad separada. El objetivo de este webinario no es tanto explicar cada una de las tipologías, sino hablar de aquellos puntos que durante el ejercicio 2025 y las primeras validaciones de gasto que habéis presentado, pues ver cuáles han sido los errores más comunes, cuáles han sido las incidencias que hemos detectado y explicaros cómo podemos mejorar esas declaraciones de gasto para que estas segundas validaciones pues tengan una mayor calidad y también para que vosotros sea más sencillo entender y ver cómo podemos mejorar estas declaraciones que suelen dar bastante trabajo y lo sabemos. Para ello, bueno, pues vamos a hablar un poco de los gastos de personal, que suele ser una de las partidas más grandes y que además tienen pues bastante vinculación al haber costes simplificados vinculados a estos gastos de personal. Hablaremos de incidencias que se han dado en asesoramientos, en equipos, en infraestructuras y pasaremos posteriormente a ver la documentación de los procedimientos de contratación que necesitamos, que muchas veces no está subida en su totalidad a la plataforma SIGEFA y la contabilidad separada, que ha sido uno de los puntos clave y que sí que ha aparecido muchas veces como incidencia, sobre todo en la validación inicial. Como digo, la idea de esta presentación es mostraros aquellas incidencias. La presentación es bastante larga, pero iremos a los puntos fundamentales y pensamos que es fundamental que luego hagáis todas las preguntas posibles al final para poderos daros la mejor respuesta posible a cuestiones específicas.
Para ello, bueno, pasando a gastos de personal, lo fundamental y lo que hemos visto que ha habido más problemas ha sido el tema de la trazabilidad de los gastos. Como sabéis, para los gastos de personal es fundamental que el importe declarado tenga una trazabilidad, una pista de auditoría, ¿vale? Al principio de las variaciones, os pusimos disponible en la plataforma un fichero de cálculos de personal para que nos dierais esa trazabilidad de los gastos. Es fundamental, como digo, que se aporte este documento. Sin este documento no podemos comenzar a hacer la revisión porque no disponemos de la trazabilidad. Es un documento obligatorio que se debe llevar a cabo, es decir, no vamos a permitir que otros modelos similares o porque las entidades socias ya trabajen con otros modelos se utilicen. Es decir, lo que tenéis que hacer es intentar vuestros sistemas ordinarios que lleváis a cabo en otros proyectos, asimilarlo a este documento, que es totalmente moldeable, que lo tenéis en la plataforma y del que ya hablamos anteriormente. Para entenderlo mejor, vamos a hablar de que está conformado por tres partes, ¿no? Una primera parte que sería la nómina como tal. En esta primera parte, lo fundamental es que transcribáis la nómina tal y como está, ¿vale? Aparecen 12 líneas, pero eso no quiere decir que tenga que conformarse en esas 12 líneas. Por ejemplo, si en el mes de enero tenéis dos nóminas, podéis hacer dos líneas de gasto. Si hay algún tipo de bonus que consideráis que es elegible, igual podéis hacer más líneas. Es decir, es un documento abierto, ¿vale? Y lo fundamental es que cada línea sea una nómina, ¿vale? La otra parte fundamental, la siguiente sería el tema de la elegibilidad. Como sabéis, hay conceptos que por el manual no se consideran elegibles. Por lo tanto, es importante que a partir de esa nómina indiquéis en el punto que indicamos en rojo, en el círculo, indiquéis los conceptos no elegibles. Es muy importante para nosotros que nos pongáis cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de nota, porque toda información que nos deis nos ayuda mucho a comprender la declaración, entender que sois muchas entidades socias, que son muchas declaraciones y que tenemos que dar la respuesta lo más rápido posible a todas para que os hagan la certificación del pago. Por lo tanto, todo lo que nos podáis ayudar y facilitar nos es de mucha ayuda, ¿vale? Entonces, por favor, los conceptos no legibles, indicarlos e indicad poned cualquier tipo de nota que eso nos ayuda. ¿Qué documentación tenéis que presentar? No voy a entrar a esto porque tenéis la guía, ¿vale? Pero bueno, la documentación típica de cualquier proyecto europeo. Las nóminas, los comprobantes, los modelos 111 o 715, dependiendo de comunidades autónomas específicas que tienen su propio modelo de IRPF, ¿vale? También importante el tema de los pagos, que hemos visto que ha habido muchos problemas y muchas dudas sobre el tema de los pagos. Tiene que aportarse el documento o el extracto bancario específico para cada mes, ¿vale? Si hay remesa, se nos tiene que aportar esa remesa y el desglose de la remesa donde nosotros podamos identificar el movimiento específico que se declara, ¿vale? Si en la remesa aparecen otros datos que consideráis que no debemos saber por temas de confidencialidad, no hay problema que se borren, pero por lo menos en esas remesas nos tiene que aparecer tanto la información del gasto declarado como la totalidad, que es la que vamos a conciliar con el documento de pago total de la remesa. Para la seguridad social, lo mismo. Por favor, indicad en la base, en la base de cotización el importe que aparece en los documentos del RNT, ¿vale? Esto también es fundamental. Y si hay algún caso en el que hay algún concepto que se considera no elegible en el devengo, tenéis que saber si afecta también a la seguridad social y para eso tenéis la columna de conceptos no elegibles en la base de seguridad social, ¿vale? Documentación que tenéis que presentar en seguridad social, pues el RLC, el RNT y el IDC, ¿vale? El IDC también es importante, sé que la mayoría lo estáis haciendo, pero en algunos casos vemos que no se aporta. Bueno, pues ese IDC también es fundamental para que tengamos información completa sobre la situación de la seguridad social del trabajador. Para aquellos trabajadores o empleados que sean funcionarios, y que no tengan esta seguridad social o que tengan un sistema mixto, pues también nos tenéis que aportar la documentación de MUFACE y del modelo 061 de derechos pasivos o a cualquiera que sea similar, perdón, en la comunidad autónoma.
Otro punto en personal fundamental es el tema del certificado de asignación. Como comentamos en el primer webinar, ya sabíamos que iba a haber problemas con el tema de las firmas porque iban a ser posterior. Si podéis actualizar esto, obviamente que mejor. Lo fundamental de este certificado de asignación y lo que vemos que muchas veces está fallando es el punto de la cumplimentación del 100% del total de la jornada, ¿vale? Muchas veces la contabilidad separada, el personal, como es de estructura, no lo tenéis contabilizado de forma separada. Por lo tanto, una forma de mitigar ese riesgo lo llevamos a cabo a partir de este certificado de asignación. Por lo tanto, es fundamental que indiquéis el 100% de la jornada para que declaréis que no hay una doble financiación, ¿vale? Que el 25% que declaráis al proyecto A, que es proyecto Interreg, no lo estáis declarando a otro proyecto, ¿vale? Entonces, fundamental que aparezca ese 100%. ¿Problemas con esto? Bueno, muchas dudas de cara a cómo indico. Bueno, pues si tenéis muchos proyectos, proyectos. Si tenéis solamente ese proyecto y el resto es temas internos, bueno, pues todo lo que podáis desglosar, mejor. Si no se puede desglosar, pues se haría esa segunda de gestiones internas, ¿vale? Pero todo lo que podáis desglosar nos ayuda. Puntos críticos más en personal, bueno, pues los registros, tiene que haber una línea solamente una línea por cada año y por cada trabajador, ¿vale? No declaréis por mes y por línea, sino que en Interreg Puctepa se os da esa facilidad de hacer todo, de todo el trabajador y el año en una misma línea, pues aprovechadlo, que quita mucho trabajo también a vosotros. Bueno, cualquier concepto que se quiera declarar, pensad si ese aparece en el en el convenio laboral y si está vinculado con el proyecto POCTEFA, haceros esa pregunta antes de declarar cualquier concepto y si tenéis dudas, o preguntéis a la secretaria conjunta o directamente no lo incluís. Y bueno, pues problemas de criterios de devengo. Si el trabajador no ha estado durante todo el año trabajando o el periodo de ejecución del proyecto no empieza desde el día 1 de enero, tenéis que quitar las partes proporcionales, ¿vale? Imaginémonos que el trabajador empieza en febrero y estamos declarando la paga extra. Pues la paga extra no es elegible al proyecto en su totalidad, será elegible solamente la parte desde febrero, ¿vale? Eso es fundamental porque ahí hay muchos problemas y muchas incidencias de esa tipología. Igual, cualquier tipo de indemnización por baja, por enfermedad que declaréis, solamente se considera elegible la parte que incurre el trabajador, no la parte que incurre la seguridad social. Por lo tanto, esa parte de la seguridad social la tenéis que desligar de la justificación y de la trazabilidad del gasto. Para los costes de viaje igual, cualquier tipo de coste de viaje no es elegible en la tipología de gastos de personal, será elegible la de viajes y alojamiento que, como sabéis, en este 21-27 está declarada o justificada a partir de costes simplificados. Y para el tema de pagos, de nóminas o de cualquier tipo de justificación, bueno, esto es otro punto clave que hemos tenido durante estas primeras validaciones. Sabéis que las administraciones públicas tenéis esa excepción de poder no presentar los justificantes bancarios, sino de hacer una acreditación del pago mediante un certificado o mediante la declaración de un tercero cualificado, siempre y cuando cumpla lo que indicamos aquí, ¿vale? Os vamos a dejar esta presentación para que la podáis leer y en la guía también os aparece información sobre ello. Sobre los costes simplificados muy rápido, bueno, que sepáis que tanto los gastos de oficina y administración y viajes y alojamiento son costes simplificados al 15 y al 6%. Que sepáis que estas tipologías de gasto, lo que está financiado por estos costes simplificados, no se pueden declarar en otras categorías de gasto. Y sobre todo en viajes y alojamiento lo que hemos visto más es pues gastos de catering o gastos de eventos en los que se declara luego en servicios externos. Tened muy claro que todo gasto de viaje o de catering vinculado con personal de los socios o de las entidades asociadas no es elegible en servicios externos y porque entra dentro de estos viajes de alojamiento, ¿vale? Cualquier tipo de duda igual sobre este tipo de gastos nos preguntáis, pero bueno, que sepáis que en cuanto aparezca un evento, un catering que tenéis que declarar, tened en cuenta que puede que ya esté vinculado a esos costes simplificados. ¿Qué aparecería sobre esos gastos de viaje?
aquí, pues cualquier tipo de gasto que tengáis de un personal totalmente externo al proyecto. Es decir, si traéis a un ponente o si traéis a una persona totalmente externa y ha habido o ha incurrido en algún gasto de viaje, pues eso sí que se puede declarar, pero siempre dentro de la partida de servicios externos y asesoramiento. ¿Vale? Aquí igualmente os dejamos cualquier tipo de categoría que entra dentro de los gastos de servicios de externos y asesoramiento. Fundamental la documentación, pues ya sabéis, de cualquier servicio externo, la factura y el comprobante de pago y la evidencia, ¿vale? Muchas veces se olvida esa evidencia y si está vinculada a un procedimiento de contratación, pues tenéis que aportar esa documentación en contrato proveedores como os indicamos aquí, ¿vale? Igualmente, cuando registréis el gasto, y esto aparece en la guía, tenéis que vincular esa línea de gasto con el contrato. Eso también fundamental porque muchas veces se olvida o se vincula a un contrato diferente. Y para personal lo mismo, cada línea de gasto, perdonad que no lo he dicho antes, tiene que estar vinculada al empleado que se ha declarado, ¿vale? ¿Claves en servicios externos adicionales? Bueno, pues los gastos compartidos sabemos que ha sido un quebradero de cabeza. Eh, que sepáis que cualquier gasto compartido que tengáis o cualquier servicio que tengáis compartido, el jefe de fila tiene que subir toda la documentación del proceso de adjudicación a SIGEFA, ¿vale? Es obligación de ellos porque o de la entidad que haya llevado a cabo el proceso, subir esta documentación. Y bueno, y luego tiene que haber siempre un documento, un convenio, un acuerdo entre las entidades socias que están vinculadas a ese a gasto compartido, en el que se indique tanto el objeto como las entidades que participan en ese gasto, como la distribución de facturación y de reparto de costos, ¿vale? Fundamental que haya ese documento, porque sin ese documento no tenemos la información suficiente para poder aprobarlo. ¿Vale? Este documento, si tenéis pensado alguna entidad hacer algún tipo de gasto compartido, siempre tiene que ser anterior a comenzar a hacer los gastos, ¿vale? Si puede ser una vez adjudicado el contrato, mejor que mejor. Y si ya se establece antes el sistema de reparto, pues genial, ¿vale? Sobre servicios internos, que también suele ser un tema de problemática, bueno, pues que sepáis que necesitamos esa documentación, normas internas que tenga la entidad para hacer esa normativa esa facturación interna y fundamental también el tema de las tarifas, ¿vale? Nosotros tendremos que ver las tarifas para ver si se cumplen con esa normativa tarifaria interna. Sobre equipamiento, bueno, pues igual ya en el manual tenéis cuáles son los gastos que son elegibles en esta partida de gastos, la documentación que requerimos, que es muy parecida a la de servicios externos, y lo fundamental está en aquellos equipos que van amortizados, ¿vale? Tenéis disponible en la web de Sigefa un modelo que no es obligatorio, pero que sí que os puede ayudar a hacer ese cálculo de amortización, ¿vale? ¿Qué documentación adicional tenéis que aportar a este cálculo? Pues bueno, la normativa por la que se rige la amortización internamente en la entidad, la contabilidad y el inventario, ¿vale? Pero fundamental lo que estamos viendo es problemas con este cálculo de la amortización. Donde veis ese 20% es también otra problemática, porque muchas veces declaráis el 100% de la amortización que os aparece en la contabilidad, pero tenéis que preguntaros si ese equipo durante el tiempo amortizado está al 100% al proyecto o lo utilizáis a diferentes proyectos. Porque si lo utilizáis a diferentes proyectos, también tenéis que hacer un reparto por proyecto, ¿vale? En este caso, por ejemplo, del total amortizable, que serían los 3.750, a Poctefa serían elegibles solamente 750. ¿Por qué? Porque solamente está un quinto de su tiempo declarado o funcionando para el proyecto. Si está funcionando para otros proyectos, tenéis que indicar esto y tenéis que justificar ese porcentaje de asignación, ¿vale? En el caso de que sean al 100%, lo que os pediría es que nos justifiquéis o nos indiquéis justo a este documento o una declaración por qué está al 100 o por qué indicáis o justificáis que está al 100% el proyecto. ¿Vale? Para infraestructuras no entro mucho más, pues es la documentación general. Sobre todo aquí nos vamos a centrar en que la documentación del procedimiento de contratación y las certificaciones de obra pues sean correctas. Procedimientos de contratación ha sido, bueno, pues otra de las claves, ¿no? Como sabéis, tenéis que
aportar toda la documentación y registrar en SIGEFA en su apartado el procedimiento de contratación y lo que tenéis que hacer es seguir, pues dependiendo de la ley o la legislación que aplique, cumplir con esa legislación, ¿vale? Contratos abiertos, pues la ley 9, el artículo 118 para los contratos menores o, por ejemplo, la ley general en la ley de contratos de Navarra, lo que aplique en la ley de contratos de Navarra. Y el tema de la escasa cuantía, si os queréis hacer una idea de escaso cuantía, nosotros aplicamos que a partir de 5.000 euros de presupuesto tiene que estar registrado en SIGEF, ¿vale? Tenéis que registrarlo como un contrato, ¿vale? Como sabemos que esto ha dado muchas preguntas de ¿y qué se considera escasa cuantía? Bueno, pues estableceros ese límite de 5.000 y a partir de 5.000 registrarlo siempre en SIGEF, ¿vale? Para ámbito privado, pues bueno, Ley General de Subvenciones y los 15.000 euros, las tres ofertas y la motivación de la elección, ¿vale? En el caso que aplique y bueno, si tenéis normas internas, la aplicación de esas normas internas. Otra pregunta que aparece mucho ha sido el tema de las DACI, ¿vale? Los procedimientos abiertos tienen que ir acompañados de DACI de las personas que están involucradas en el proceso de adjudicación, ¿vale? Para cualquier tipo de contrato menor o contratos privados y demás, no es obligatorio, pero es altamente recomendable, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que lo hagáis en todo caso, ¿vale? Para cualquier procedimiento, hagamos esa DACE y mitigamos riesgos que puedan surgir ya no solamente en nuestro control, sino en controles posteriores de auditoría, de la Autoridad de Auditoría de la IGAE o del Tribunal de Cuentas, ¿vale? Y el último punto sería el tema de la contabilidad separada, que desde el principio ha habido muchas preguntas porque no había nada subido de la mayoría de las entidades en sí jefa. Y bueno, sabéis que en las validaciones uno os hemos pedido esta documentación y para los nuevos que estéis aquí, que sepáis que tiene que estar esta documentación subida a SIGEFA. A partir del periodo 21-27 se está dando mucha importancia por parte de los organismos de control y por lo tanto, por eso os estamos haciendo mucho hincapié en que tenéis que aportar esa documentación. ¿Qué significa contabilidad separada? Y no entro mucho más porque tenéis el webinario. Pues que para cada gasto que esté vinculado al proyecto tenéis que hacer en vuestra contabilidad o tenéis que vincular ese gasto al código contable específico para el proyecto. ¿Vale? Esto lo que nos mitiga fundamentalmente es el riesgo de una doble financiación y es obligatorio que tengáis este código contable específico, ¿vale? Ya sea el código contable o por el sistema de subcuentas, ¿vale? Pero siempre que se vea que está identificado y vinculado al proyecto. ¿Qué tenéis que subir a SIGEFA? Tenéis que subir un documento explicativo de vuestro sistema contable dándonos información sobre cuál es vuestro sistema y cómo habéis creado ese código contable único o cómo tenéis el sistema de subcuentas. Y adicionalmente una extracción, si puede ser en formato Excel, con la contabilización de esos gastos que habéis declarado al proyecto. Nosotros vamos a hacer una conciliación entre lo declarado y lo que está contabilizado, ¿vale? Y si encontramos algún tipo de deficiencia, os la notificaremos y puede tener repercusión financiera, ¿vale? Por eso la importancia del tema de la contabilidad. En la primera hemos sido un poco más flexibles porque sabíamos que no, que era algo novedoso y que muchas entidades no lo teníamos, pero que a partir de ahora vamos a ser más intransigentes con este punto y por lo tanto, si alguna en las primeras validaciones os hemos puesto algún tipo de incidencia o no habéis hecho declaración y le vais a hacer, que sepáis que esto es uno de los puntos fundamentales, ¿vale? Sobre gastos de personal, que suele ser uno de los puntos, como decía al principio, bueno, porque está en tema de estructura, lo que tenéis que hacer sobre todo es explicarlo, ¿vale? Explicar vuestro sistema. Si lo tenéis en el capítulo uno en estructura y esos son los gastos que estáis declarando al proyecto, para eso tenéis ese documento explicativo, ¿vale? Es fundamental, todo lo que podáis explicarnos nos ayuda. Bueno, aquí os hablo un poco de la documentación y de los documentos explicativos y de la extracción, que es lo que hemos comentado. Y bueno, aquí sería el lugar donde tenéis que subirlo en documentación general en registros justificantes, ¿vale? Importante, no utilicemos este apartado de documentación general para subir cosas específicas de los gastos porque hemos visto que hay entidades que lo han hecho. El apartado o el sitio de documentación general no es un saco donde subir toda la documentación, es un lugar específico para documentación general que afecte a todo el proyecto.
temas de manuales, temas de procedimientos internos, temas de contabilidad separada, pero no para que subamos aclaraciones, alegaciones o para que subamos documentación de contratos de personal, por ejemplo, que lo hemos visto en varios casos, ¿vale? Eh, si, si no nos facilitáis el trabajo, se nos hace muy complicado y nosotros lo que hacemos es una descarga de la documentación y en cada línea de gasto verificamos lo que está en cada línea de gasto, ¿vale? Si subimos a documentación general, puede suceder que no entremos específicamente en eso porque ya hemos hecho la verificación y los temas generales los tratamos aparte, ¿vale? Entonces, fundamental que sigáis la guía que Delfín nos ha explicado porque nos va a facilitar mucho la información a nosotros y consideramos que a vosotros también, que los que tengáis dudas de, pues no sé cómo subir el SIGEF a la documentación o no tenemos un sistema, a partir de ahora lo tenéis, entonces aprovechadlo y usadlo. Como anotaciones finales, lo que os comentaba, bueno, que sigáis esta guía que ya la tenéis y que hemos hecho un gran esfuerzo para ponerla a disposición de vosotros en esta segunda validación, que ahí os va a aparecer tanto donde tenéis que subir cada cosa como una guía, un modelo de cómo tenéis que nombrar la documentación. Todo lo que nos facilitéis, de verdad que nos ayuda mucho a conseguir que la certificación del pago sea mucho más rápida. Em, entonces, por favor, seguidla. Una vez que os enviemos las validaciones S, que os llegue la primera revisión que hemos llevado a cabo, os vamos a mandar junto al informe un documento, y lo estamos haciendo así, un Excel con las incidencias. Entonces, si nos podéis aportar al lado a la derecha una columna con las explicaciones para cada una de las alegaciones que os enviáis y la documentación, o un documento explicativo, nos facilita mucho el trabajo, ¿vale? Entonces, por favor, mirad este archivo Excel, que es mucho más sencillo de ver las incidencias por cada línea de gasto y si nos podéis dar una respuesta adjunta, mucho mejor. Y por último, tenéis el manual. Leedlo, por favor. Tenéis ahí toda la información de qué es elegible, qué no es elegible para cada categoría de gasto. Tenéis a un equipo gestor para cada proyecto buenísimo. Entonces, aprovechad que Poctefa tiene esas facilidades para consultarles cualquier tipo de duda. Y cada cierto tiempo hacemos estos webinarios. Entonces, aprovechad ahora para hacer todas las preguntas. Vamos a intentar responder a todas y las que no queden resueltas, bueno, pues vemos cómo podemos dar respuesta. Muchas gracias a todos. Os dejo a continuación el Slido donde tenéis que escanear el QR y ahí nos podéis ir haciendo las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Vamos a proyectar ahora el slide entonces. Bueno, bueno, ya empiezan a salir algunas preguntas. No sé si las queréis ir respondiendo por el orden, ¿no, Cristina? Sí, podéis ir leyendo las preguntas y contestando. Bueno, la gente es muy rápida, ya estamos recibiendo preguntas, así que podéis ir empezando a leerlas y respondiéndolas. Bueno, vamos a seguir el orden y además, eh, ¿consideráis que por encima de 5.000 euros es necesario registrar contrato con documentación? A ver, A Miguel. ver, indicábamos lo de la escasa cuantía, los 5.000 porque es algo general, ¿no? Si hay alguna especificidad por comunidad autónoma, como indicábamos antes, en este caso la comunidad foral y la de contratación, no indica o no establece los límites tan a lo mejor duros, que es la ley de contratos, que a partir de 5.000, por ejemplo, tienes que registrarlo en la plataforma de contratación del Estado y demás. Si no tienes una obligación en Navarra, no es necesario, ¿vale? Entonces, en ese caso, la escasa cuantía se establecería a partir de los 15.000.
Si la declaración, ¡ay! Se nos ha adelantado, catering incluido en los costes indirectos. ¿Y si el socio no tiene gastos de personal? Pues si no tiene gastos de personal, no le aplican estos gastos de simplificados, ni el de oficina ni el de viajes. Sí, no puede percibir este tipo de gastos, no está previsto. Si la declaración está firmada por un tercero cualificado, los comprobantes de pago no son necesarios, ¿verdad? Efectivamente, así es. Con la declaración, si está firmado por un tercero cualificado, no es necesario que subáis esta información. Eso no quiere decir que en controles posteriores os la puedan solicitar, ¿vale? Esto fundamental porque nosotros que también hemos trabajado como controladores de segundo nivel, sí que los hemos exigido, ¿vale? Emily. Sí, quería añadir que es importante poder justificar el hecho de que la persona es realmente un tercero cualificado, es decir, poner el número de ROAC o la cosa de nominación de la persona, que es un tema que también verifica el contador, que no sea cualquier uno responsable de recursos humanos o lo que sea. Es importante de poder aportar al controlador realmente quién es. Y eso no impide que en ciertos momentos, aunque en principio no se pide, habrá que solicitar en algunos casos el pago real. En algún caso la autoridad auditoría lo puede pedir y también estaría legitimado en casos muy específicos el controlador de primer nivel a pedírselo también. Gracias, Emily. Hay varias preguntas de nuevo sobre los catering. Esto es verdad que también nos llegan muchas consultas. Si ya hemos hecho un catering donde han participado socios y externos, ¿cómo pueden los socios pagar su parte al socio que ha pagado el catering? A ver, A ver, que esto siempre da problemas. Lo que eso entra dentro del 6%, es decir, todo aquel gasto que está vinculado a catering, a personal de viajes del socio y del resto de socios que forman el proyecto, es que para eso no se justifica cada uno de los viajes. En el 1420 había que justificar factura, pago, la orden de viaje, toda la información. ¿Qué se ha hecho en este 21-27? Bueno, pues la comisión a partir del reglamento ha permitido simplificar ciertos gastos para que sean más sencillas las justificaciones y no tengáis que preparar tanta documentación. Y bueno, pues en este caso los gastos de catering que están vinculados a socios no, pues entran dentro del 6%. Si tenéis eventos o catering en el que han participado tanto socios como personal totalmente externo, lo fundamental es que justifiquéis la parte que vais a declarar del gasto. Es decir, si son 100 personas y 20 han sido personal del partenariado y los 80 son totalmente personal externo que ha participado en ese catering, podéis declarar ese 80%, pero tendréis que justificarlo o basar por qué declaráis ese 80%. ¿Vale? Porque eso sí que entraría dentro de servicios externos. No sé si esa es la respuesta, pero es lo que yo entiendo sobre lo que se pregunta y hacia dónde va dirigido. Y muy buena pregunta, porque no es que los eventos sean todos de los socios, sino que también a lo mejor al principio sí que son de los más eventos de preparación, de inicio del proyecto, pero a partir de ahora pues se van a hacer más eventos más genéricos, ¿no? De ejecución. Entonces sí que va a haber mixto, ¿no? Personal del partenariado y personal externo. Entonces, bueno, siempre justificad y basad vuestro reparto. Los repartos son fundamentales, tanto en personal como en cualquier tipo de gasto. Cuando no es un gasto vinculado y ejecutado al 100% al proyecto, siempre tiene que haber base, en la justificación de ese reparto. gracias, Miguel. También hay varias dudas sobre el tema de las declaraciones de ausencia de conflicto de interés. Para aquellos contratos que ya hayan sido adjudicados previamente, ¿habría que firmar estas declaraciones, estas DACI también? Gracias. Pues yo diría que sí, yo diría que sí. Aunque no sea, aunque el sistema debería ser una vez que se conocen, por ejemplo, en un procedimiento de contratación, creo que el momento de firmar la DACI es una vez que se abre el sobre A, ¿no? O sea, se habría que hacer uno previo eh, para la mesa de contratación para que pueda conformar o pueda ser componer esa mesa de contratación y una vez que se conocen a los posibles proveedores, porque una vez que se conocen a los posibles proveedores es el momento en el que tú sabes que formando parte de la mesa no tienes ningún tipo de conflicto de interés, ¿vale? Si no se han hecho en el momento porque no estaba establecido internamente, pues se pueden hacer ahora, ¿vale? Pero lo importante es que toméis
y para siguientes proyectos que vayáis a declarar, para el siguiente periodo POCTEFA, que cojáis esta dinámica. También tenemos muchas preguntas sobre si se pueden contactar directamente con vosotros, con los auditores, en caso de dudas, porque a No, veces no la, están claros la los idea es informes. que como tenéis un gestor responsable para cada proyecto, le hagáis la pregunta a este responsable. No dudéis que si ellos no saben daros respuesta, nos llega al momento un correo preguntándonos sobre esa duda. Entonces nosotros le damos respuesta. Si consideramos que tenemos que contestar nosotros, respondemos. Y si no, pues le dejamos esta labor al gestor. Pero no dudéis que todas las preguntas que les hacéis y que no pueden contestar o que tienen algún tipo de duda, nos contactan a nosotros, ¿vale? Entonces, primero gestor y luego entramos nosotros. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Mm, a ver, vuelven a preguntarnos sobre los DACIs, las Sí. declaraciones de contratos menores. Sí, a ver, esto es Sí. realmente las DACI es una forma de mitigar el posible riesgo de conflicto de interés. Es algo que se solicita o se está pidiendo desde la Comisión Europea y así le hacen saber a la Secretaría Conjunta la autoridad de auditoría y por eso se está pidiendo, porque es algo que se nos está exigiendo a nosotros en los controles. Entonces, eh, por favor, hacedlo, de verdad. Lo tenéis que hacer en los menores. Si se os pidió obligatoriamente, que sepáis que, pues, tuvo que ser un error nuestro. Pido disculpas. em, pero tomad la idea de ir haciéndolo. Bueno, eh, si el gasto es por debajo de 5.000 euros, no tenemos que presentar contrato, subimos directamente la factura. Sí, y no. No lo tenéis que, si es menor a 5.000 euros, no lo tenéis que registrar en Sigefa como contrato, pero si, por ejemplo, hay algún tipo de resolución de adjudicación del contrato, lo podéis subir al gasto específico, ¿vale? Toda la información que tengáis del gasto tiene que estar subida. Entonces, yo creo que sí. Le tenéis que subir, pero no tenéis que registrarlo como en contrato proveedores. Bueno, ante una corrección del 5% sobre los contratos comunes, de acuerdo con la decisión, ¿habría alguna manera o procedimiento para poder solventar este problema? Si ya está dictaminado que hay una irregularidad, afecta al todo el contrato compartido, a cada una de las facturas que se declaran en las declaraciones, ya sea del jefe de fila como del resto de socios. Entonces, siempre va a aplicar ese 5%. Bueno, volvemos a preguntar sobre, en este caso, perdón, cambiamos. Gastos simplificados. Sí. ¿Necesitan un código de contabilidad separada? Todos los gastos que están vinculados al proyecto tienen que estar dentro del código específico al contrato, al proyecto, perdona. Entonces, una cosa es que no se os pida justificación, que no se os pida documentación, otra cosa es que no esté vinculado. En la contabilidad separada deben aparecer tanto los gastos a coste real como los gastos simplificados. Es decir, tomad como idea, cualquier gasto vinculado al proyecto debe ir asociado al código contable del proyecto. ¿Vale? Bien. Ahora sí que volvemos a gastos de catering. Si un socio organiza, por ejemplo, una reunión, ¿el catering lo paga integralmente con su porcentaje de viajes y alojamientos? Efectivamente, es así, es así. Por ser un poco informal. Un día le tocará pagar a uno y otro día le tocará pagar a otro, ¿vale? Es el nuevo sistema que se ha determinado y es así, es así. Bueno, en caso de rechazo de un gasto, ¿se puede utilizar dicho importe para otro gasto? Sí, sí, sí. Silvia, Sí, no sé si quieres sí. contestar. Se puede, ese gasto rechazado tiene la posibilidad de volverse a presentar creando un nuevo gasto y seleccionando en la parte superior de la ficha de gasto que proviene de un gasto rechazado. Se selecciona el número de gasto que ha sido rechazado y ya automáticamente queda copiado en el sistema y se puede aportar pues la documentación que corresponda, que faltase para justificar la parte rechazada. Bien. Voy a pasar a una pregunta que hay de socio de Andorra, que en este caso la vamos a responder la Secretaría Conjunta porque los socios de Andorra no están sujetos ni al controlador francés que ha habido antes el seminario, ni al español que es ahora. Entonces, los socios de Andorra tienen que declarar en Sigefa, subiendo, registrando
cada gasto que tienen, pero a priori no tienen que aportar una justificación y en todo caso será quien realiza el control de Andorra quien podrá ponerse en contacto o pedir algún tipo de justificación. Pero no está previsto en la jornada de hoy que abordemos el caso particular de los socios de Andorra. En caso de retrasos de nóminas o subidas salariales retroactivas, ¿cómo podemos justificarlo si se corresponde al año anterior? Mira, esta es muy, muy buena pregunta porque muchas administraciones públicas tenéis muchísimos atrasos de años anteriores. Tomad siempre como punto de inicio cuando es la ejecución del proyecto. Es decir, si, por ejemplo, si tenéis en la nómina de febrero del 2025, el proyecto comienza en enero del 2024 y tenéis un atraso que es desde enero del 2024, será elegible en su totalidad, aunque aparezca en la nómina de febrero del 2025. Si, por ejemplo, es un atraso que proviene desde el año 2023, pues será elegible la parte proporcional desde enero del 2024, que es cuando empieza la ejecución del proyecto. Por lo tanto, fijaros siempre como inicio para saber cuál es la parte proporcional, el inicio de ejecución del proyecto, no como ejecución del proyecto, sino de vinculación de esa persona, ¿vale? Perdonad que a lo mejor no es ejecución del proyecto, sino de ejecución de esa persona, porque puede haber personal que no empiece el día uno que empieza el proyecto a ejecutar gasto, ¿vale? Bueno, ¿disponéis de algún modelo de reparto de gastos y cooperación entre socios para una licitación conjunta que pueda servir como ejemplo a seguir? Eso, a ver, nos podemos dar un modelo de reparto. Esto lo tenéis que establecer internamente, ¿no? Una vez que tenéis, si tenéis concebido hacer un gasto compartido, pues internamente entre los socios tenéis que establecer cuál es el sistema de reparto e indicarlo en un documento. No tiene mucho más que eso. Al final es indicar en el documento. El objeto del contrato es esto. Hemos decidido internamente que es un gasto compartido. El presupuesto es tal, si es una vez que se hace la adjudicación del contrato ha sido X, formamos parte de estas entidades, nuestro porcentaje de ejecución del contrato por cada una de las entidades es del 20 o el 25, o el porcentaje que sea para cada entidad, y el sistema de facturación. Pues si la facturación va a ser al socio, el socio principal, el proveedor al socio principal, o si se va a hacer ese reparto entre todos los socios y el proveedor factura a cada uno de las entidades socias afectadas. Ese es un poco el modelo que te puedo hacer como concepción, ¿vale? Pero no te puedo dar un modelo como tal, eso lo tenéis que establecer vosotros. Para presupuestos de comunicación, ¿es correcto dividir las tareas de comunicación en varios contratos de menor importe para diferentes tareas? No, la idea es que no hagamos fraccionamiento de los gastos, es decir, la ley de contratos del sector público establece que si tú tienes un objeto similar a desarrollar, hagamos un contrato abierto y hagamos lotes. Es decir, si consideráis que el contrato de comunicación es muy extenso y que se puede dividir en lotes, pues esta es la opción que te permite la ley de contratos del sector público en España. Entonces, todo aquello que no se cumpla la ley lo podemos establecer como un fraccionamiento del gasto que nos está cumpliendo lo que dice el artículo 118 para contratos menores, que es que no exista esta evidencia de fraccionamiento del gasto y podemos determinar que el gasto, por lo tanto, no se considera elegible en su totalidad. Por lo tanto, mucho cuidado a la hora de establecer cuál es el procedimiento de contratación que vais a llevar a cabo. Y ante duda, siempre el abierto que tiene una mayor transparencia y publicidad. Bueno, aquí hay una pregunta sobre la fecha fin de reporte de 2025. Eh, Quizás tendrían que matizarnos, no sé si vosotros sabéis a qué se refiere, si estáis refiriéndoos a los informes semestrales de ejecución o, Emily, tú estás al tanto. Yo a mí la entiendo como cuál es la fecha límite para declarar mis gastos. Básicamente yo la entiendo, entonces recuerdo, tenéis la obligación de declarar vuestros gastos una vez al año. Recomendamos altamente que se haga una vez cerrado el ejercicio contable. Es decir, que en principio, si habéis acabado los gastos 2025, se están cerrando las contabilidades, estamos esperando a la declaración de vuestros gastos
Ahora, en el primer trimestre, recuerdo que el primer que declara es el primer que cobra también su ayuda. Entonces, también para recomponer vuestras liquidez para hacer el proyecto es importante que declaráis, pero puede ser un poco más tarde. Quiero recordar en ese sentido que tenéis unos calendarios previstos en el acto de concesión FEDER con unos gastos previstos cada año. Nosotros esperamos siempre que los gastos del año anterior estén declarados en el año N+1. ¿Por qué lo decimos? Porque hay un compromiso a conseguir estos gastos y que nosotros para no perder dinero para el territorio tenemos una regla del N+3 y tenemos que enviar 50 millones de euros este año y contamos sobre vuestros gastos. El comité de programación que les ha gustado vuestros proyectos ha aprobado vuestros proyectos, pero también por su calendario. Entonces les invitamos a hacer rápidamente vuestras declaraciones de 2025, en 2026 ahora, en la medida de lo posible, en el primer semestre. Bueno, una trabajadora lleva de baja desde julio. Esa baja, ¿cómo se declara en la declaración de gastos? Lo que he comentado anteriormente en la presentación. Solamente será elegible la parte incurrida por la empresa o la entidad. La parte que paga la seguridad social, pues no es elegible porque por eso no es gasto incurrido por la empresa, sino que es gasto incurrido que se hace cargo la seguridad social. Fijaros, el IDC da mucha información sobre los periodos que están pagados por la entidad y cuándo empieza a incurrir gasto ya de forma mixta con la seguridad social, ¿vale? Eh, Así a modo grosso, los primeros 15 días suele ser total de la entidad y a partir del día 15 hasta el día 21 hay una proporción que paga la seguridad social y a partir del día 21 otra proporción. Bueno, pues esto lo tendréis que comentar internamente con vuestros equipos de recursos humanos y de contabilidad eh, para que sepan hacer este cálculo de cuál es la parte que está incurrida por la empresa y que por lo tanto es elegible y cuál no es la parte elegible que no se puede declarar al proyecto. Bien, en relación a la contabilidad separada, Sí. si ya se ha aportado en la primera declaración, ¿hay que volverla a aportar? Muy buena pregunta. El documento explicativo, si lo dimos por válido en la validación 1S o en la 1, ya indicamos que sí, o en el comentario que os pusimos que estaba correcto, no tenéis que aportar nada del documento explicativo, ¿vale? Porque ya entendemos o ya hemos entendido cuál es vuestro sistema contable. Ahora bien, cada declaración de gastos que hacéis en nuestro sistema o extracto contable aparecen estos gastos, que en la validación 1 no teníamos información sobre ellos. Por lo tanto, lo que tenéis que subir en esta segunda validación que llevéis a cabo es ese extracto contable donde aparezcan la totalidad de gastos que están vinculados al código contable. Y esto lo vais a tener que hacer en cada una de las validaciones que presentéis, ¿vale? De cara o con el objetivo de que una vez que finalicéis la justificación del proyecto, quede en sí jefa toda la pista de autoría de la contabilidad que lleva a cabo el proyecto. Bien, otra pregunta interesante. ¿La Sí. compra de un portátil, teléfono, tablet, serían gastos de equipo o costes simplificados al 15% de gastos de personal? Pues si es gasto de oficina, que ese tema como tema genérico, sí, ¿vale? Si es algo que compramos un ordenador porque es para la entidad, sí. Pero si son cosas que se... Lo importante en este caso es qué vinculación y qué uso se necesita para la ejecución del proyecto, ¿vale? Eso es fundamental. Si un equipo es necesario o lo ha tenido que adquirir la entidad para llevar a cabo el proyecto y estaba previsto en el formulario, de candidatura, pues entonces sí que se puede declarar como equipo. Si no, no. Si no estaba previsto y se quiere incluir porque realmente ha sido necesario, preguntad a la secretaria conjunta, a vuestro gestor, oye, necesitamos este equipo para la ejecución del proyecto que no estaba previsto y os darán una respuesta, ¿vale? Pero fundamental para entender o distinguir si es equipamiento o es coste simplificado de oficina es qué vinculación y necesidad tiene para la ejecución del proyecto. Bien, los gastos de catering en el D.241 figuran como elegibles. Servicios relacionados con la organización de eventos, catering, traducción. Quizás estaría bien aclarar esa diferencia.
Claro, sí, sí, Eh, sí. Yo creo que hablamos otra vez sí, de lo mismo. Es sí. elegible en servicios externos, pero siempre que sea de personal totalmente externo a la entidad. Falta esa coletilla a lo mejor en el manual, pero bueno, ya os lo estamos diciendo en este webinario, lo dijimos en el inicial antes de que hicieseis la validación uno. Silvia. Sí, y lo importante es que justifiquéis las personas y que de ese volumen total de gasto relacionado con un servicio de catering se saque el que corresponde a los socios. Para eso es recomendable que podáis aportar incluso si hay unas listas de asistencia que quede reflejado cuántas personas o qué tanto por ciento de las personas corresponden a externos para que ese gasto se considere un servicio externo y no entre dentro del tanto por ciento de coste simplificado. Bueno, una vez aprobada la solicitud de reembolso, ¿cuál es el plazo aproximado en el que se recibe el reembolso? Os paso esta pregunta. Sí, bueno, quizás Emily o Silvia. Sí, pues primero tiene que pasar por el control de la autoridad de gestión. Nosotros hacemos un control de la solicitud de reembolso. No recuerdo ahora exactamente los días, no sé si son 80 80 sí. días, exacto. A partir de ahí, nosotras trasladamos a la autoridad de certificación ese importe validado por la autoridad de gestión y disponen, salvo error de otros, van incluidos en los 80 días. El total son 80 días para poder recibir el importe. Tiene 40 días la AC y nosotros el resto para poder hacer, otros 40 para poder hacer ese control. Más o menos, siempre también hay que tener en cuenta que para que se produzca el pago por parte del ministerio tienen que disponer de fondos. En el caso de que no haya fondos, pues evidentemente el pago se retrasará. Y aprovecho para decir que también necesita vuestro IBAN, pero que esté registrado en el ministerio, si no, no pueden pagar. Entonces, algunas veces pueden demorar, hay pequeñas suspensiones en el plazo de tramitación de 80 días, que en algún caso pagamos a mucho menos también, pero algunas veces hemos podido demorar porque nos falta documentación por parte, certificado por parte de los beneficiarios. Bueno, volvemos a otra pregunta sobre las declaraciones de ausencia de conflicto de interés. Más allá de las mesas de contratación, decisores, ¿los proveedores deben también firmarlos y todas las empresas que presenten ofertas? A ver, como buena práctica, si tenéis, nosotros no vamos a revisar esta parte, pero como buena práctica, cuando presentáis o hacéis una publicación en la plataforma de contratación del Estado, pues podéis indicarlo como un anexo que tienen que firmar. Muchas entidades, por nuestra experiencia, muchas entidades y procedimientos que revisamos, ya aparece como un anexo obligatorio para la presentación de la oferta. Bueno, seguimos con otras preguntas. Si creemos que una partida no se va a gastar, ¿se puede Ujú. gastar más? Eh, Entiendo la pregunta Se por dónde entiende va con De dirigida. conversación, otra sí. partida, Sí, de es otra partida. contrapartida. A ver, eso lo tenéis en el manual. En el manual le Eso tenéis es. establecido esa flexibilidad entre categorías. Si se va, si se pasa del porcentaje que aparece en el manual, pues tenéis que justificarlo y comentárselo a la Secretaría Conjunta. Pero en principio tenéis esa flexibilidad. Igual que si no aparece una tipología de gasto en el presupuesto, tenéis esa también la posibilidad de declararlo, pero tenéis que justificar, ya que no aparece en el formulario de candidatura, en el presupuesto, tenéis que justificarlo por qué lo estáis declarando, por qué no estaba previsto y por qué lo declaráis. El programa, complemento, el programa permite una desviación positiva entre categorías de gasto del 25% del coste total. Entonces, pues bueno, si superáis ese 25%, tenéis que poneros en contacto con la Secretaría Conjunta e iniciar una solicitud de modificación. Hay una pregunta sobre la fecha límite para la declaración de gastos. Bueno, no hay una La, fecha. Emily, puedes la vuelvo a Sí. responder, no hay fecha límite, tenéis el año 2026 para declarar vuestros gastos 2025. Recomendamos que declaráis no al final del año para recomponer vuestras tesorerías, la liquidez y para que cobráis dentro del año.
¿Cuántas declaraciones se pueden presentar? ¿Y si se suspende alguna? Ya se ha dicho que como norma solicitamos que presentéis una en el caso de que haya un volumen de gastos excepcional esté relacionado con infraestructuras, pues bueno, tendríamos que verlo en la Secretaría Conjunta. Si se suspende alguna, en el momento que te rechazan gasto en la declaración número uno, se genera la 1S y se dispone de un plazo de 20 días para poder subsanar la documentación que pide el controlador y en el caso de que no se subsane esa documentación y los requerimientos del controlador, automáticamente el sistema declara esa 1S y queda como declarada. Por lo tanto, se analizaría y si no hay presentada documentación, pues todos los gastos quedarían rechazados. Pero si tenéis un interés muy grande en presentar otra declaración más allá de una, tendríais que consultarlo con la Secretaría Conjunta y en función del volumen, pues se vería. Aprovecho, Silvia, para complementar que esta presentación, este webinario que hemos hecho es para que la declaración inicial que llevéis a cabo se haga lo mejor posible. ¿Por qué? Porque sabemos esta problemática de la certificación de pago, de cuándo os llega el pago. Sin todo el gasto que nosotros aprobemos inicialmente, ya la Secretaría Conjunta y la Autoridad de Gestión comienza a hacer esa certificación de pago y no pasa la S, no tienen que pasar esos 20 días. Por lo tanto, fundamental que una vez que cuando vayáis a presentar la declaración reviséis muy bien que estáis presentando toda la documentación, que está clara, que es concisa, que cumple todos los parámetros, porque si es así, nosotros hacemos el trabajo mucho más rápido, se aprueba el gasto y ya la autoridad de gestión puede comenzar a hacer esa certificación de pago. En el caso de que haya incidencias, como ha pasado en esta primera validación, que ha habido muchas cosas de aclaraciones, de documentación, de ausencia de documentación, eso que provoca que nuestra primera revisión pase a cero el gasto aprobado y se tenga que esperar el periodo de alegaciones, que ya estamos hablando de 20 días adicionales. Además, luego que sois muchos, entonces tenemos que ir uno a uno. Entonces, el tiempo pasa y ¿qué ha sucedido esta vez? Pues que muchas veces habéis declarado, muchos de vosotros habéis declarado en marzo y la certificación de pago no ha empezado por parte de la autoridad de gestión hasta los últimos meses del año. Entonces, intentemos que en este 2026 nos suceda esto haciendo unas declaraciones más rigurosas, porque eso facilita tanto a nosotros como el pago para que os llegue a vosotros, que es al final lo fundamental financieramente para vosotros, obviamente. Pasamos a la siguiente que va relacionada con gastos simplificados, costes simplificados. Si los gastos de viaje son inferiores al 6%, ¿hay que declarar el gasto justo o es un importe No. fijo? No No, hay que declarar nada. el coste simplificado es el 6%. Por eso también, cuando hay algún tipo de duda o de queja sobre esto de es que me hago cargo del todo, bueno, tenéis el 6% de los gastos de personal, que en algunos casos seguramente cubre mucho más que el gasto de viaje que habéis incurrido. Es una forma de simplificar. Puede ser mejor, peor, a algunos les beneficia, a otros les perjudica, es así. Pero bueno, al final tenéis que comprender que todo tema que la Comisión Europea simplifica es bueno para vosotros, es tiempo que ganáis. Que a veces financieramente perdéis algo, bueno, pero habéis ganado muchas horas también de tiempo de trabajo y los costes de viaje en el 14-20 dieron muchos problemas, se quitaba mucho importe por este tipo de gastos porque no se declaraban bien. Entonces, bueno, que la comisión haya decidido simplificarlo es bueno y la idea de la comisión en los siguientes periodos plurianuales es simplificar cada vez más. Entonces, bueno, tomarlo como una ventaja. Una pregunta sobre contabilidad separada. ¿El Excel debe incluir solo el código contable de cada gasto o Excel integral con todos los gastos del periodo del proyecto? A ver, por entenderla, entiendo lo que tenéis que aportar, llevándolo a mi terreno, pues no entiendo muy bien la pregunta. Tenéis que aportar una extraíble de vuestro sistema contable donde verifiquemos que esa es la extracción del código contable del proyecto y ahí aparecen todos los gastos que se declaran. Eh, Puede ser que en vuestra extracción aparezca arriba el código contable y aparezcan los gastos, o puede ser que en vuestra extracción aparezca en cada línea del asiento contable el código del proyecto.
Entiendo que va por ahí la pregunta y si Silvia lo ves diferente, yo creo que va por ahí, que va por ahí. Y es lo fundamental es una extracción del sistema contable donde nosotros y que además, como bien explicado en vuestro documento explicativo de la contabilidad, ya es información sobre esto. Es decir, aprovechad ese documento explicativo para decir, adjunto a esta declaración se aporta un sistema contable donde aparece XXX información, porque todo eso ayuda mucho. Muy bien. Si se está seguro que la irregularidad de un contrato detectada es errónea y además no ha habido periodo de alegaciones, ¿cuál es el procedimiento? A ver, periodo de alegaciones siempre ha habido. Si no ha habido periodo de alegaciones como tal a la incidencia es porque inicialmente no se aportó la documentación. Es decir, el problema viene de un inicio de que en el periodo de alegaciones hemos tenido que decir hay ausencia de documentación y no podemos concluir. Por lo tanto, por eso es tan fundamental que en la primera revisión tengamos toda la documentación, porque si no perdéis esta oportunidad que os ofrece el programa para poder alegar. Si consideráis que es errónea, pues en esta segunda validación podéis presentar, junto al gasto que vais a presentar, un documento explicativo de por qué consideráis que es errónea. Nosotros lo verificaremos y si nosotros tenemos que rectificar, no tengáis duda que rectificaremos con la secretaria conjunta, que ellos tienen la posibilidad o de hacer una nueva línea de gasto con con el importe que no se dio por válido. Es decir, método para poder aprobar ese importe que se ha considerado irregular, lo hay, ¿vale? Pero ha Recordad habido periodo de alegaciones, eso lo quiero dejar claro. Recordad, como ha dicho Miguel, que podéis volver a presentar el gasto como un gasto nuevo que proviene de un gasto rechazado y podréis imputar el importe rechazado. Entonces se analizará, pero tenéis que aportar la documentación que justifique que el gasto está correcto y que esa irregularidad no es pertinente para que se vuelva a analizar. También sería importante que pudierais adjuntar una nota explicando por qué consideráis que no es pertinente, para que el controlador tenga un poquito más de información. Bueno, si los sistemas contables no están preparados para la contabilidad separada del personal, son elegibles. Perdón, se puede aceptar, es que se me ha cruzado con la siguiente. Si los sistemas contables no están preparados para la contabilidad separada del personal, se puede aceptar no presentarla. Del lado francés no se está pidiendo. Vale, a ver, no entro a valorar el controlador francés. Si no tenéis contabilidad separada del personal, lo que comentamos antes, en el documento explicativo indicáis que vuestro sistema contable para los gastos de estructura no tiene, o lo tenéis así establecido que aparece en el capítulo 1. Y se explica eso, de que no podéis vincular esto por vuestro sistema contable, no podéis vincular los gastos de personal de estructura al código contable específico. No hay problema, no vamos a quitar gasto por esta problemática, pero tenemos que tener una justificación, tenemos que tener ese documento explicativo que dé respuesta a esta problemática. Y a partir de ahí, bueno, pues que sepáis que obviamente hay una deficiencia, porque todos los gastos debieran estar vinculados a ese código contable, ¿vale? Entonces, hay una deficiencia sin repercusión financiera por nuestra parte como controladores de primer nivel. Controles posteriores, nosotros no podemos decir lo que se vaya a llevar a cabo o cuál es el dictamen de controles posteriores. Nosotros informaremos en el checklist de esta deficiencia, que es nuestra labor. Bueno, vamos a responder alguna pregunta más. En el apartado D241 de la guía actual figura que caterings y traducciones de eventos son elegibles. Debería actualizarse según lo que se ha indicado hoy. Bueno, yo creo que el matiz que hemos explicado está bastante claro. Cogemos la sugerencia para reformularlo, pero bueno. Y Pilar, aprovecho que es que estos temas de contabilidad fuimos, perdón, de temas de viaje y de catering en el webinario que tuvimos hace un año, ya lo comentamos. Entonces, puede ser que a lo mejor en el manual no aparezca perfectamente, aparece, pero no perfectamente a lo mejor como estamos explicando. Pero desde hace un año está nuestra metodología de cómo vamos a verificar estos puntos. Entonces, en la primera declaración no deberían haber aparecido errores de esta tipología cuando lo explicamos en el webinario. Si tenéis dudas, lo tenéis disponible en la plataforma, en la web, ¿vale? Entonces,
Ahí lo podéis, igual que esta que va a estar publicada, tenéis la anterior y podéis ver qué se dijo sobre este punto, que es igual a lo que estamos comentando a día de hoy. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero vamos a hacer Bien. una última pregunta, sobre todo también porque se ha preguntado varias veces y, bueno, quizás hagan falta aclaraciones. Gasto inicial de una adjudicación directa de 5.000 euros y posteriormente hay otros gastos con la misma empresa de 2.000 euros. ¿Sirve factura o hay que iniciar otro procedimiento? Bueno, esto es una pregunta complicada. En principio, si es el mismo objeto, debería haber otro contrato. Es así, es así. Si estaba establecido inicialmente que podía haber una prórroga o una ampliación del importe por nuevas consideraciones que pudieran darse, tendría que estar establecido. Si no, tendrá que hacerse otro contrato, obviamente. Cuidado con los fraccionamientos de gasto. ¿Vale? Miraros, si es empresa privada, tenéis un poco más de flexibilidad, pero si sois en administración pública, miraros muy bien el artículo 118 porque puede dar lugar a fraccionamientos de gasto. No quiere decir que sea un fraccionamiento, pero mucho cuidado con esto. Emily, creo que tenías la mano levantada, ¿no? Vale, No, genial. nada, ya has respondido. Es según Vale, la naturaleza gracias. del contrato que tiene que tener un Sí, objeto tal. Entonces, si no queréis que sea considerado como fraccionamiento, hay que justificar en que estos 2.000 euros adicionales son distintos de los primeros. Caso eso es. contrario, el controlador os lo corregirá si el Gracias a ti. procedimiento no estaba previsto, pero estaba. Bueno, os agradecemos muchísimo, equipo de Gran Thornton, por la presentación y por responder a todas las preguntas, o al menos a un gran número de preguntas. Gracias, Delfín, también por la presentación de la guía. Gracias a todos por participar y por estar hasta el final. Y os recordamos que en pocos días estará colgado en la web tanto las presentaciones como todo el seminario virtual. Muchas gracias.